Bienvenidos al avance del capítulo 48 de la telenovela La historia de Juana. Juana no pudo ocultar su asombro al escuchar las palabras de Castillo. Según él, había motivos para creer que Paula podría ser la autora intelectual del atentado que ella había sufrido. Aunque a Juana le costaba creerlo, quiso asegurarse de que Castillo estuviera completamente seguro de lo que decía. Él le explicó que uno de los ladrones tenía una pulsera idéntica a la que Paula llevaba en todas sus fotos, lo que no era una simple coincidencia. A pesar de los argumentos de Castillo, Juana seguía dudando. Le parecía imposible que Paula estuviera detrás de algo tan grave. Castillo, sin embargo, insistió en que estaba convencido de que Paula era la responsable, aunque también dejó claro que continuaría investigando para descubrir la verdad y poder confirmarlo sin ninguna duda. Camila no podía disimular su emoción. Después de tanto tiempo, sentía que finalmente tenía en sus manos la oportunidad perfecta para hundir a Paula. Se encargó de reunir todas las fotos y evidencias que había recopilado en su contra, tomándose el tiempo necesario para asegurarse de que nada quedara fuera. Luego, envió toda esa información desde un teléfono que había preparado exclusivamente para eso. Tan pronto como terminó, decidió deshacerse del dispositivo. Lo colocó en el suelo y, con determinación, lo destrozó a golpes con un martillo, asegurándose de que no quedara rastro alguno. Justo en ese momento, su madre entró en la habitación. Camila, tratando de no levantar sospechas, le sonrió y le sugirió que salieran a dar un paseo para despejarse un poco. Las fotos que Camila envió terminaron en manos del comisario de la policía, pero ella desconocía un detalle crucial: el comisario trabajaba para Rogelio, el padre de Paula. En lugar de actuar contra Paula, el comisario comenzó a planear cómo protegerla y desviar la atención hacia otras personas. Rogelio estaba decidido a mantener a su hija lejos de cualquier implicación en el atentado contra Juana. Mientras tanto, Nahual, uno de los integrantes de la banda, tuvo una discusión con sus compañeros. Les insistió en que debían entregar a Paula para salvarse ellos mismos y dejar todo claro de una vez. Sin embargo, en ese mismo momento, las luces de la celda se apagaron de forma repentina. Nadie entendió qué estaba pasando hasta que todo se volvió caos. Fue una orden del comisario eliminar a todos los miembros de la banda. En cuestión de minutos, los hombres fueron asesinados, y la noticia llegó rápidamente a Castillo. Castillo quedó impactado al enterarse y no tardó en comentar la situación con Pacheco. Le explicó que había enviado las evidencias al comisario precisamente para probar si él tenía algo que ver con la protección de Paula, y ahora sus sospechas estaban confirmadas. El comisario había caído en su trampa. Aunque estaba decidida a continuar con su plan, Camila empezaba a sentirse cada vez más inquieta. La incertidumbre de lo que podría salir mal la mantenía en vilo. No quería que todos sus esfuerzos fueran en vano, pero sabía que el riesgo era alto. Cada paso que daba la llenaba de nerviosismo, y aunque intentaba mantenerse firme, el temor de que algo se saliera de control la seguía de cerca. Paula estaba furiosa con su madre, Amparo. No podía creer que ella hubiera tenido la audacia de contarle a Rogelio que ella estaba detrás del atentado contra Juana. En su mente, aquello era una traición imperdonable. Mientras Paula discutía con Amparo, Manuel llegó apresurado y la interrumpió. Le advirtió que debía irse de inmediato y esconderse, porque si no lo hacía, la policía terminaría atrapándola. Paula quedó paralizada por un momento. Entre la rabia hacia su madre y el miedo que las palabras de Manuel le provocaban, no sabía qué decisión tomar. Sabía que debía actuar rápido, pero estaba completamente confundida y aterrorizada por lo que podría pasar si no se movía a tiempo. Gabriel llegó a la casa de Juana cargando un enorme ramo de flores. Jenny fue quien le abrió la puerta y no pudo evitar comentar lo hermosas que eran esas flores, pero Gabriel apenas respondió con un ligero agradecimiento. Con un tono más serio, le confesó que había pasado por allí antes de ir a la cervecería porque necesitaba ver a Juana. Jenny, extrañada por su actitud, le preguntó qué le pasaba. Fue entonces cuando Gabriel, preocupado, le explicó que no podía tomarse a la ligera el atentado que Juana había sufrido. Le dijo que lo mejor para ambos sería irse lejos, a un lugar donde pudieran estar seguros. Jenny se quedó boquiabierta, sin entender del todo, y le preguntó a dónde pensaban ir. Gabriel le confesó que Castillo le había sugerido que se fueran cuanto antes,
ya que corrían peligro si permanecían allí. Aprovechando la conversación, Gabriel también le pidió a Jenny que los acompañara, ya que Juana necesitaba estar cerca de su madre. Conmovida, Jenny le aseguró que haría lo que fuera necesario por el bienestar de su hija y que podía contar con ella para protegerla. Cuando Gabriel entró en la habitación de Juana, lo primero que hizo fue rodearla con sus brazos y llenarla de besos. Juana, emocionada al verlo, le confesó que lo había extrañado más de lo que podía poner en palabras. Gabriel le sonrió y le dijo que él también había sentido su ausencia con una intensidad que lo había marcado. Los dos se abrazaron durante un rato, disfrutando de la cercanía, como si todo lo malo del mundo desapareciera en esos momentos juntos. Después de un rato, Gabriel rompió el silencio y le dijo a Juana que deseaba irse con ella cuanto antes, pero que ya no podrían quedarse en la hacienda. Sus palabras tomaron a Juana completamente por sorpresa. Juana lo miró con preocupación y le preguntó por qué no podrían seguir viviendo en la hacienda. Gabriel, con un tono tranquilo pero firme, le explicó que, aunque quería pasar el resto de su vida con ella, necesitaban ir a un lugar donde nadie pudiera molestarlos. Todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor le parecía demasiado extraño y peligroso. Juana lo escuchó en silencio, y después de unos segundos, confesó que lo que realmente la aterraba era la posibilidad de que Paula volviera a lastimarla. Gabriel la miró fijamente, tratando de ocultar su propia preocupación, y le prometió que haría todo lo necesario para mantenerla a salvo. Mientras tanto, Memo intentaba razonar con Felipe sobre un asunto delicado. Le pedía, casi suplicándole, que considerara perdonar a Ramón. Con voz pausada, le explicó que el orgullo no lo llevaría a nada bueno y que lo mejor sería pensar las cosas con calma. Pero Felipe, tajante, le dejó claro que estaba perdiendo su tiempo, porque él no pensaba perdonar a Ramón bajo ninguna circunstancia. Memo, sin rendirse, decidió ser más directo. Le dijo a Felipe que Ramón estaba muy enfermo, muriéndose, y que debía aprovechar el poco tiempo que le quedaba para reconciliarse con él. Si no lo haces ahora, cuando Ramón ya no esté, te vas a arrepentir por el resto de tu vida, le advirtió Memo con firmeza. Aunque Felipe trató de mantener su postura dura, las palabras de Memo comenzaron a calar en su interior. Memo, viendo que Felipe estaba más tranquilo, intentó calmarlo aún más, esperando que pudiera reflexionar antes de que fuera demasiado tarde. Gabriel, con un tono serio y cargado de preocupación, le confesó a Juana que estaba convencido de que Paula era la responsable de todo lo que les estaba ocurriendo. Juana, quien ya había sospechado algo similar, le respondió que Castillo había hablado con ella y le mostró unas fotos que reforzaban esa teoría. En las imágenes, Paula lucía una pulsera que coincidía con la que encontraron en poder de los matones que habían atentado contra Juana. Mientras hablaban, Gabriel decidió abrir su corazón y le explicó que el conflicto entre sus familias, la suya y la de Rogelio, era una guerra que llevaba generaciones en marcha. A pesar de los años, parecía que todo se estaba desbordando y ya no había forma de mantener las cosas bajo control. Juana, con la mirada fija en él, le preguntó con cierta incredulidad por qué había decidido casarse con Paula, sabiendo que era la hija de Rogelio. Gabriel suspiró y, con un dejo de arrepentimiento, le confesó que creyó ingenuamente que las cosas cambiarían, que podrían dejar atrás el odio y empezar de nuevo. Luego, Gabriel le reveló algo que lo tenía muy inquieto. Según Castillo, había una amenaza seria relacionada con la cervecería, algo grande que podía hacerles daño. Pero, por encima de todo, Gabriel le aseguró a Juana que su único deseo era estar a su lado y ser feliz, sin importar lo que tuvieran que enfrentar juntos. En otro lugar, Rogelio enfrentaba a Paula, visiblemente enfadado. Con voz firme, le preguntó por qué estaba actuando de forma tan imprudente, haciendo lo que le daba la gana sin considerar las consecuencias. Paula, lejos de mostrar remordimiento, le respondió con frialdad que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para acabar con Juana. Esa respuesta enfureció aún más a Rogelio, quien no podía entender cómo su hija había llegado a tal nivel de obsesión y odio. Mientras tanto, Castillo se reunió con el comisario para exigirle respuestas sobre lo ocurrido en la cárcel. Quería saber por qué había reos muertos y qué estaba sucediendo realmente. El comisario, con actitud evasiva, le aseguró que no sabía nada al respecto. Pero Castillo no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados y lo presionó,
insistiendo en que debían capturar a Paula cuanto antes. El comisario, irritado, trató de desviar el tema diciendo que él mismo se encargaría de la investigación sobre el atentado a Juana. Castillo no se dejó intimidar y le pidió al comisario que reflexionara bien antes de tomar decisiones. Le dejó claro que quería interrogar a Paula directamente, advirtiendo que si no actuaban rápido, la situación podría escalar y atraer la atención de la prensa, algo que ninguno de los dos deseaba. El comisario, con pocas palabras, terminó cediendo y aceptó que harían las cosas como Castillo lo pedía. Sin embargo, el comisario no se quedó en silencio por mucho tiempo. Aprovechó la conversación para decirle a Castillo que, en su opinión, Gabriel era el verdadero culpable de todo lo que estaba sucediendo. Castillo, sorprendido, le exigió que explicara esa acusación. El comisario le sugirió que investigara la hacienda de Gabriel y revisara cada rincón de sus terrenos, ya que sospechaba que ahí podría estar el cuerpo de Francisco, una pieza clave en el caso. Castillo, no muy convencido, le recordó al comisario que tenía un caso sólido contra Paula y que necesitaba una orden para capturarla. Esa petición desató la ira del comisario, quien parecía estar jugando a dos bandos. La tensión entre ambos aumentó, dejando claro que el camino hacia la verdad estaría lleno de obstáculos y conflictos. Gabriel le explicó a Juana con calma pero firmeza que debían priorizar la seguridad de ella y del bebé. Según él, la única forma de protegerlos era irse a otro lugar, lejos de los conflictos que los rodeaban. Juana, aunque entendía la necesidad de esa decisión, no podía evitar sentirse abrumada y preocupada por lo que estaba dejando atrás. Antes de hacer cualquier cosa, debemos ir al ginecólogo, le dijo Juana con determinación. Gabriel asintió, sabiendo que ese paso era importante no solo para la salud del bebé, sino también para tranquilizar a Juana. Castillo se reunió con Pacheco en privado para discutir una revelación alarmante. El comisario estaba manipulando las evidencias, lo que ponía en riesgo todo su trabajo. Tenemos que ser extremadamente cautelosos, le advirtió Castillo. Si esto sale a la luz de la manera equivocada, todas nuestras capturas podrían venirse abajo. No podemos permitirlo. Pacheco entendiendo la gravedad de la situación. Ambos sabían que debían moverse con cuidado para evitar que el comisario siguiera interfiriendo. Mientras tanto, Juana habló con su madre, Jenny, sobre la posibilidad de que ambas se fueran juntas. Sin embargo, Jenny le explicó que no podía hacerlo. No tengo pasaporte, y además tu padre, Ramón, está enfermo. No puedo dejarlo solo, le dijo Jenny con tristeza. Juana, aunque afectada, trató de calmarla. No te preocupes, mamá. Lo más importante es que el bebé esté bien. Si tengo que irme, me iré. Pero quiero que sepas que siempre estaré en contacto contigo. Rogelio, cada vez más furioso por la traición de Camila, la llamó por teléfono. ¿Dónde estás, Camila? No puedes esconderte para siempre. Si no apareces, será peor para ti, le advirtió con un tono frío y amenazante. Camila, quien escuchó sus palabras, no pudo evitar sentir un escalofrío. Sabía que Rogelio no era alguien a quien se pudiera enfrentar fácilmente. Por otro lado, Paula intentó comunicarse con Camila, enviándole un mensaje pidiéndole que la llamara. Sin saberlo, cuando Camila finalmente devolvió la llamada, quien respondió fue Rogelio. Dime dónde estás, Camila. Esto ya no tiene salida para ti, le dijo con una frialdad que aterrorizó aún más a Camila. En un encuentro privado con Carlos, Enriqueta y David, Gabriel les anunció su decisión: se mudaría con Juana a Estados Unidos para proteger su vida y la de su familia. No puedo seguir arriesgándome, les dijo con seriedad. Confío en ustedes más que en nadie. Les pido que se hagan cargo de la cervecería mientras estoy lejos. Sé que estará en buenas manos. Los tres aceptaron el encargo, prometiéndole a Gabriel que harían todo lo posible para manejar el negocio con responsabilidad. Aunque era una despedida difícil, entendían que Gabriel estaba tomando la decisión correcta por su seguridad y la de Juana. Margarita fue a buscar a Felipe porque sentía que era necesario que él hablara con Ramón. Sin embargo, justo cuando estaba por abordar el tema, Ramón llegó al lugar, como si todo estuviera planeado. Margarita aprovechó la ocasión y le pidió a Felipe que enfrentara a Ramón, aunque ella sabía que quizás ya era demasiado tarde para remediar muchas cosas. Felipe quedó paralizado,
sin saber qué hacer ni qué decir. La insistencia de Margarita lo dejó sin escapatoria, pero él simplemente no encontraba la manera de actuar en ese momento. Carlos, visiblemente afectado por la traición de Rogelio, intentó hablar con Gabriel para apoyarlo. Le explicó que siempre había sospechado que Rogelio lo traicionaría, aunque nunca pensó que llegaría al punto de atentar contra su vida. Gabriel, agotado y decidido, explicó que esta era la razón principal por la que planeaba irse. Reiteró a Carlos, David y Enriqueta su petición de hacerse cargo de la cervecería en su ausencia. David respondió con determinación, asegurándole que no tenía de qué preocuparse y que la cervecería estaría en buenas manos. Gabriel, confiado en sus amigos, les agradeció profundamente antes de continuar con sus preparativos. Ramón intentó acercarse a Felipe para hablar sobre todo lo que había ocurrido durante los años en que estuvo ausente. Le explicó que no buscaba excusas, pero admitió que se arrepentía profundamente de sus errores y del abandono que había cometido. Felipe, lleno de rabia, le respondió con dureza, dejando claro que no quería parecerse a él. Aunque intentaba mantenerse firme, Ramón insistió, hablándole con calma. Le recordó que enfrentar los miedos era la única forma de avanzar y que, a pesar de todo, Felipe había logrado construir algo admirable por su cuenta. Le señaló que era querido por todos y que tenía lo necesario para ser un triunfador, pidiéndole que dejara de considerarse un perdedor, como él lo había sido en su momento. A pesar de su enojo, Felipe escuchó con atención cada palabra de su padre, quedando visiblemente afectado por sus palabras. Carlos conversó con Enriqueta sobre la situación de la cervecería y le dijo que harían todo lo posible por mantenerla en pie una vez que Gabriel se fuera. Ambos estaban conscientes de que serían el próximo objetivo de la familia de Rogelio, pero también sabían que no podían permitirse fallar. La conversación estuvo cargada de determinación, ya que entendían la responsabilidad que Gabriel había depositado en ellos. Rogelio finalmente encontró a Camila después de una larga búsqueda. Su actitud era amenazante, dejando claro que no toleraría que ella intentara esconderse de nuevo. Advirtió que, si volvía a hacerlo, tomaría represalias contra su madre y su hermano. En su tono, quedaba evidente que no era una simple advertencia, sino una promesa que estaba dispuesto a cumplir. Luego le mencionó que Paula, su hija, era lo más importante para él y que no permitiría que nadie la afectara. Camila, en un intento de defenderse, le explicó que todo lo ocurrido había sido idea de Paula, intentando desviar la culpa. A pesar de su miedo, intentó mantenerse firme, pero Rogelio no parecía dispuesto a aceptar sus palabras sin más. Castillo llegó a la casa de Paula con la intención de interrogarla sobre los recientes eventos. Paula, anticipándose a la situación, estaba preparada y lo esperaba acompañada de su abogada, quien no se apartaba de su lado. Castillo, directo y sin rodeos, le informó que debía presentarse en la estación de policía para dar una declaración formal sobre su posible implicación en el atentado contra Juana. Aunque intentó mantener la compostura, Paula no pudo evitar sentirse nerviosa, y su rostro delataba el miedo que comenzaba a invadirla. Mientras tanto, Felipe se encontraba sumido en sus pensamientos, recordando las palabras que su padre le había dicho días atrás. La intensidad de los recuerdos lo llevó a un punto de estrés extremo, y su enojo parecía imposible de controlar. Fue en ese momento cuando Jenny llegó inesperadamente, pero la aparición de su hermana solo aumentó su irritación. Felipe, sin medir sus palabras, le exigió que se fuera, diciéndole que necesitaba estar solo. Jenny, sorprendida y herida por el tono de Felipe, no pudo evitar romper en llanto. Al verla así, Felipe se detuvo y, arrepentido, se acercó para abrazarla. Entre lágrimas, le pidió disculpas por haberse comportado de manera tan grosera, y con un tono más calmado, le preguntó qué era lo que le preocupaba. Jenny, aún entre sollozos, le confesó que Juana había decidido irse de México, una noticia que dejó a Felipe aún más desconcertado. Mientras tanto, Amparo, preocupada por el bienestar de Paula, le sugirió a Rogelio que actuara de inmediato para sacarla del país antes de que las autoridades la arrestaran. Sin embargo, la conversación fue interrumpida abruptamente cuando Camila apareció de repente. Con una mirada decidida, anunció que estaba lista para dar su declaración ante Pacheco, dejando a Rogelio cada vez más furioso. La presencia inesperada de Camila solo intensificó su enojo, ya que sentía que la situación se le estaba escapando de las manos. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.